Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la última conferencia que hemos organizado en el Instituto Geológico y Minero de España con motivo de la Semana de la Ciencia de este año 2023. Lo que hemos preparado ha sido un ciclo de conferencias en el que intentamos mostrar la geología que se esconde detrás de algunas, vamos a decir, cuestiones sociales o cosas que a priori pues parece que no pueden servir como herramientas de didáctica o de divulgación de la geología, pero que si nos metemos un poco en profundidad realmente podemos encontrar bastante chicha y bastante material. Bueno, la conferencia de hoy va a tratar sobre la geología que se esconde en algunas series de animación japonesas. Y a lo largo de todas estas conferencias, un poquito lo que he querido dar a conocer es realmente la geología. Porque aunque algunas series de televisión digan lo contrario, la geología es una ciencia, es una de las 5 ciencias básicas, junto a las matemáticas, la física, la química y la biología. Y en concreto la geología lo que estudia es nuestro planeta, desde el punto central del núcleo hasta la superficie y desde el momento de su formación hasta la actualidad. Pero realmente solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y este símil lo traigo a colación porque Santa Bárbara es la patrona de la minería y de la geología. Es decir, que solo nos acordamos de la geología y la ciencia de la Tierra en general cuando ocurre algún evento natural que nos pilla por sorpresa y realmente nos llama muchísimo la atención, como volcanes o terremotos. Pero la geología, en realidad, lo que ha hecho ha sido condicionar por completo la evolución de la especie humana como sociedad. Hemos necesitado los materiales que encontramos a nuestro alrededor para poder evolucionar social e industrialmente y también culturalmente. Aquí os pongo algunos ejemplos de cómo hemos ido evolucionando gracias a la búsqueda de nuevos recursos y materias primas. Recursos y materias primas que hoy en día son las únicas que nos van a permitir cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y poder llegar a una transición energética real en todo nuestro planeta. Pero no solo eso hace la geología, sino que está inmersa en nuestra propia cultura, en nuestra propia historia, en todo lo que nos rodea, de tal manera que la podemos encontrar en diferentes aspectos socioculturales del día a día. Por eso en este ciclo he hablado de la geología en la literatura, de la geología en la música o de la geología en videojuegos. Y hoy voy a traeros otra de las cosas que a mí me encantan, otra de esas fricadas que me caracterizan, que son las series de animación japonesas. Es decir, los dibujos animados made in Japón. ¿Podemos encontrar geología en esas series de dibujos animados? Bueno, pues, aunque no os lo creáis, sí, y bastante. Podemos hablar de cambio climático gracias a algunas series de animación japonesas. Aquí os pongo Caballeros del Zodiaco, la segunda saga de los Caballeros del Zodiaco, que solo existe en animación, no existe en el manga original, pues trata sobre una princesa nórdica que se le va un poco la pinza y lo que quiere es descongelar todos los mantos y casquetes de hielo del mundo. Entonces nuestros protagonistas tienen que ir a pelearse contra los otros caballeros para evitarlo, porque dicen que si se funden todos los hielos, subirá el nivel del mar y la tierra acabará inundada. Esto es en parte verdad y en parte mentira. Y aquí nos permite un poco hablar de variaciones del nivel del mar y cambios en la circulación oceánica en los momentos cálidos y fríos que caracterizan el último periodo de la historia de la Tierra, el Cuaternario, que nos llevan a momentos glaciales e interglaciales. Pero esto es a escala grande, a escala de miles de años.
también podemos hablar de cambio climático a escala más pequeña, a escala de cientos de años, gracias a otras dos series. En Vinland Saga nos metemos en el papel de un vikingo que conoce a Leif Erikson, el hijo de Eric el Rojo. Leif Erikson se supone que es el primer europeo que llegó a las costas de Norteamérica, gracias a una navegación que hizo desde Groenlandia. ¿Qué nos permite esto explicar? Pues que en la época de los vikingos, esas navegaciones que hicieron por el Atlántico Norte llegando a las costas norteamericanas, fue posible gracias a que estábamos en un periodo climático relativamente más cálido dentro del periodo en el que nos encontramos hoy en día. Este periodo climático, que duró unos 4 siglos, acabó con un periodo climático relativamente más frío, que se conoce como Pequeña Edad de Hielo, y que vemos reflejada en esa otra serie, Mayordomo Negro, en la que en un capítulo ocurre que los protagonistas van a una feria que se celebra en el Támesis, congelado en invierno. Y ahí nos está hablando de las condiciones frías que tuvimos hasta hace aproximadamente un par de siglos. También podemos utilizar estas herramientas para hablar de paleontología. Y en concreto aquí os pongo el opening, el segundo opening de la serie Ataque a los Titanes. En este opening, en unos segundos, así muy rápido, empiezan a mostrarnos cómo ha evolucionado ese gen titán a lo largo de la historia de la vida. Y empiezan a aparecer criaturas extintas que hoy en día solo conocemos a través de los fósiles. O por ejemplo ahí arriba, que nos encontramos con un Anomalocaris, que era un artrópodo marino que se extinguió hace unos 500 millones de años aproximadamente y que era el mayor depredador marino de aquella época. Como no, tenemos dinosaurios. Un tiranosaurio peleando contra un espinosaurio. Esto no es muy científicamente correcto, pero queda muy bonito ponerlos ahí. Y luego ya al final pues nos encontramos una serie de organismos fósiles en la que de nuevo vemos dinosaurios, reptiles marinos e incluso mamíferos prehistóricos. También podemos hablar de evolución. Con esta serie, Design Boo, lo que hacemos es meternos en el papel de diseñadores de nuevas formas de vida. Entonces nos van a presentar cómo se crean nuevos animales, nuevos organismos vivos, y si esos nuevos animales pueden adaptarse al medio en el que se supone que tienen que vivir, y si se adaptan, proliferan. Si no se adaptan, se extinguen. Y si ya mezclamos la evolución con geología planetaria, nos podemos ir a terraformers. Aquí lo que pretende la humanidad es terraformar, es decir, convertir en lo más parecido a la Tierra al planeta Marte. Y para ello lo que utilizan son una serie de líquenes y unas cucarachas mutadas que las mandan a Marte para que transformen el planeta y sea habitable por la humanidad. Como podéis imaginaros, no sale muy bien. Bueno, estos ejemplos que os he puesto, en realidad hay que tener una base geológica y mirar un poco con lupa todas estas series para arañar esa parte geológica. No es tan evidente y no es tan directa. Así que la pregunta es, ¿existe alguna serie en donde directamente tú te pongas, te sientes delante de la pantalla de la televisión, del móvil, del ordenador, y sin tener que pensar absolutamente nada, directamente aprendes geología? Pues la respuesta es sí. Y voy a intentar sorprenderos con 3 ejemplos muy claros. Y el primero, no voy a nombrar en japonés absolutamente ninguna, porque mi japonés es horrible, así que voy a usar directamente la traducción. La primera es La Tierra de las Gemas. Esta serie de animación es, vamos a decir, rara, si me permitís la expresión para definirla, porque está protagonizado por unas chicas que en realidad son gemas, piedras preciosas o semipreciosas, que tienen forma humana, bastante particular. ¿Dónde está la geología? Pues que cuando aparece un personaje, cada vez que aparece uno nuevo, lo que nos aparece es
una tarjeta que nos presenta a ese personaje con el nombre, que ese nombre es el de una gema, el de un mineral, y una serie de características que la definen. ¿Qué características son esas? Bueno, pues la primera es una categoría con una fórmula química. ¿Qué es eso? Bueno, pues se refiere a una clasificación mineral que se basa en la composición química de esos minerales. La siguiente es el sistema cristalino. ¿Qué es el sistema cristalino? Pues el sistema cristalino o la estructura cristalina es otra clasificación que tenemos de los minerales de acuerdo a la forma que adoptan y que está determinada por su composición química. Los minerales tienen una forma característica, van creciendo de acuerdo a esa forma característica y esa forma característica también nos permite hacer una agrupación, una clasificación de los minerales. Y la última característica que aparece se llama escala de Mohs. ¿Qué es la escala de Mohs? Pues es una ordenación de la dureza de los minerales. Es una escala relativa en la que estamos comparando qué mineral es más duro que otro. La dureza aquí responde a la capacidad que tienen los minerales de ser rayada su superficie. Podemos rayar algunos con una uña, otros los rayamos con una navaja y otros directamente rayan el cristal. Pero también aparece un personaje particular en toda la serie. Es un personaje al que el resto la mantienen apartada del grupo porque dicen que en su interior tiene un veneno que cuando toca cualquier cosa viva a su alrededor, lo aniquila, lo destruye, mata toda forma de vida. Y en el dibujo que vemos en la serie aparecen como esas extrañas bolitas que la rodean. Ese veneno son esas bolitas. ¿Quién es este personaje? Pues este personaje es el cinabrio. El cinabrio es un sulfuro de mercurio que realmente es la base, fuente del mercurio, pero es un mineral muy tóxico, muy peligroso. Entonces nos están remarcando que este mineral es tóxico, poniéndonos a este personaje que destruye todo lo que toca. Vamos con otra serie un poco diferente. Doctor Stone, traducción literal, Doctor Piedra. ¿De qué trata esta serie? Bueno, pues aquí lo que tenemos es que de repente en la actualidad, por una nube extraña verde, toda la humanidad se queda petrificada. Varios miles de años en el futuro, uno de los protagonistas consigue liberarse. Se libera él y libera a varios compañeros. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a evolucionar toda la sociedad desde cero hasta el momento presente en el que acabaron petrificados. ¿Cómo evoluciona toda esa sociedad? Pues obviamente utilizando los minerales y las rocas que encuentra a su alrededor. Y a lo largo de la serie vamos viendo esa evolución social e industrial de nuestra especie de manera muy rápida, obviamente. Desde la edad de piedra van encontrando materiales cada vez más evolucionados hasta que en un momento se le ocurre hacer un teléfono móvil. Y para hacer un teléfono móvil ya necesita unos materiales un poquito con más chicha, un poco más particulares. Necesita materias primas minerales complejas. Y tiene que empezar a buscar yacimientos minerales en los que encuentre elementos que le permitan hacer todas las partes de un teléfono móvil. Y uno de esos yacimientos particulares es un SCAR. Esas frases que hay debajo no me las he inventado yo. Esa es la traducción oficial al castellano de este anime. Pero no solo te lo ponen así, te explica lo que es un SCAR. Para que nos entendamos, un SCAR es un tipo de metamorfismo particular en el que interfieren aguas muy calientes que transforman las rocas que tienen alrededor, de manera así muy sencilla. Lo particular que tiene es que esas aguas calientes llevan elementos químicos que ahora mismo son elementos directamente básicos para nuestra industria, como el litio o el titanio. Entonces, por eso tiene que ir a buscar este yacimiento particular y te explica de una manera muy sencilla, con 4 dibujos,
cómo se ha generado un scar y cómo esos elementos químicos son necesarios para hacer su teléfono móvil, que de hecho en la propia serie te explica también el proceso que va a seguir para construir ese teléfono móvil. Aquí en la serie está en japonés, no está traducido. En el manga sí, por si queréis ver todas esas partes en castellano. Está la parte seria, pero también utiliza los minerales y las rocas para cosas un poco diferentes a esa evolución social. Por ejemplo, para hacer fuegos artificiales de diferentes colores, utiliza diferentes minerales con diferente composición. También hace una colección de minerales y rocas, simplemente porque son bonitos, nada más. Incluso se inventa un imán, utilizando un mineral llamado magnetita. Y como no, utiliza algunos compuestos minerales para hacer medicinas. Voy a terminar con el último anime, con la última serie de animación, que esta es totalmente diferente a las anteriores. Las anteriores son historias fantásticas, ¿no? Que te has inventado ahí pues, un mundo paralelo, con personajes particulares. Este es un tipo de animación totalmente realista, que intenta reflejar un poquito la sociedad japonesa, tal y como la conocemos hoy en día. Y se titula Asteroide enamorado. ¿De qué va esta serie de animación? Pues va de un grupo de chicas que montan un club de geología en su instituto. Pero no solo de geología, sino que se juntan con un par de amantes de la astronomía, mezclan geología y astronomía y hacen el club de ciencias de la Tierra en su instituto, un grupo de adolescentes. ¿En qué consisten las actividades del club de ciencias de la Tierra de este instituto? Pues ir de excursión a buscar minerales, rocas y fósiles, por ejemplo, al borde de un río. Y empiezan a encontrar diferentes tipos de rocas y diferentes tipos de fósiles, y las más veteranas en el club les explican a las nuevas qué tipo de rocas son, cómo se ha formado, qué fósiles son. ¿Qué más actividades hacen? Pues ir a visitar un museo geológico y un geoparque. El museo está dentro de un geoparque. La profesora se lleva a las chavalas a ver ese museo. ¿Y qué hacen en ese museo, además de ver las vitrinas y fliparlo? Pues aprovechan que han encontrado un fósil que no saben qué es en el río para preguntarle a un experto y a una experta que trabajan en el museo qué tipo de fósil puede ser. Y estas personas les dan una explicación geológica de lo que es un fósil, de lo que es un pseudofósil, es decir, estructuras minerales que parecen fósiles pero no lo son, e incluso les sacan un mapa geológico de la zona donde han encontrado ese fósil para ver de qué edad puede ser, cómo ha llegado a la zona del río donde lo han encontrado ellas y toda la historia geológica de ese elemento que ellas han encontrado. ¿Más actividades? Pues bueno, no sé si sabéis que en Japón hacen muchas fiestas y ferias en los institutos de primavera, de invierno, de verano, y cada club presenta algo a esas ferias. Entonces, el Club de Ciencias de la Tierra, ¿qué hace? Pues hacen un sondeo en el patio del instituto. ¿Qué es un sondeo? Un sondeo es directamente hacer un agujero en la tierra metiendo un tubo de metal que lo que se va a quedar dentro es todo el suelo que han atravesado para sacarlo a la superficie y poder ver en primera mano lo que tenemos bajo nuestros pies. ¿Cómo lo hacen las chicas? Pues meten ese tubo y le empiezan a soltar golpes con una piedra para ir anclándolo en el suelo. ¿Es eso real? Pues ahí os muestro una foto de cómo he cogido yo sondeos en una zona de marisma con un par de compañeros, a martillazos sobre un tubo. Y luego nos enseñan lo que se ha quedado dentro de ese tubo, es decir, el sondeo. Este es un sondeo real. Fijaos que son prácticamente idénticos. Pero es que además no solo cogen el sondeo y lo enseñan, sino que hacen una interpretación de los materiales que han encontrado en el suelo. Y descubren que hay unos niveles muy arcillosos, que eso produce
que se encharque el suelo del patio del instituto cuando llueve. Y se lo explican al resto de compañeros. Y otra cosa más. Una de las chicas que están en el club, la presidenta, la que más sabe de geología, decide apuntarse a las Olimpiadas de Geociencias de Japón. Las Olimpiadas de Geología existen. Existen en un montón de países, incluido en España, y consiste en unas pruebas de conocimientos geológicos en el que estudiantes de, en este caso, secundaria y bachillerato, hacen un examen tipo test, unas pruebas prácticas, unas pruebas teóricas, en equipos y de manera individual. Hay un par de capítulos en los que nos muestran cómo son las pruebas de la geología en estos exámenes en Japón, que de hecho en Japón dicen que con este examen incluso puede valerte la nota para entrar en algunas universidades a estudiar geología, cosa que aquí no pasa. Bueno, con todo esto que os he querido mostrar, pues que las series de animación japonesas, como son dibujos animados, generalmente se piensa que es para peques. Esto que lo vean las niñas o que lo vean los niños. No es verdad. En Japón utilizan las series de animación, estos dibujos animados, para enseñar a diferentes estratos sociales, diferentes edades e incluso diferentes géneros, varias cosas de su propia cultura, conocimiento científico e incluso cómo ser buenos japoneses y japonesas. Entonces, tú te puedes encontrar diferentes series de animación para diferentes edades en las que te están dando una enseñanza científica directa, adecuada a ese nivel. En este caso, lo que os he mostrado es adecuado a enseñanza secundaria y bachillerato. Así que aunque os creáis que sean dibujitos para peques, realmente por detrás lo que están pretendiendo es dar un conocimiento geológico adaptado a la gente de esa edad, sobre todo sobre el conocimiento geológico de Japón, pero con una base tan grande que se puede abarcar a todo el mundo. Así que muchas gracias y a vuestra disposición.